vamos a comenzar leyendo en Romanos capítulo 12, los versículos del 9 al 21. Romanos 12, 9 a 21, dice así: El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pues que el Señor bendiga su palabra. El tema que tenemos hoy es el amor en acción. Tenemos los textos de Romanos del 12 del 9 al 21. Corresponde hoy un pasaje sumamente práctico dentro de esta carta del apóstol Pablo. Generalmente en todas sus cartas el apóstol suele concluir con una lista de deberes prácticos presentados sobre la base de las doctrinas que ha expuesto en sus escritos en los capítulos anteriores. Y en este libro de Romanos pues es exactamente lo mismo. Y la razón es porque en la vida cristiana la doctrina y la práctica siempre van juntas. Lo que creemos nos ayuda a determinar lo que vivimos, o al menos debería de determinar nuestra forma de vida. Nunca es suficiente conocer la doctrina, sino que debemos transformar nuestro conocimiento en conducta y ajustar nuestra vida a nuestro conocimiento, a nuestra creencia, a nuestra fe. Ahora os voy a hacer una confesión. Generalmente, cuando tengo que estudiar un texto para exponerlo posteriormente, casi siempre en la primera lectura me suelo preguntar: ¿y qué puedo yo decir de este pasaje? Pero cuando leí este pasaje, mi pregunta fue la inversa, me preguntaba: ¿y qué puedo yo no decir de este pasaje? Porque como habréis podido notar con la lectura, es un pasaje tremendamente práctico, lleno de exhortaciones y que abarca multitud de temas que estimo que sería necesario profundizar. Así que hoy nos quedaremos sin café y aprovecharemos la 1:15 para tener más tiempo. No es broma, intentaré notar algunos versículos y animaros a profundizar en este texto, particularmente cada uno. Ahora, me preguntaba lo primero: ¿cómo afrontar pasajes como este que contienen montones de breves exhortaciones? De hecho, en los 5 versículos de Romanos 12, del 9 al 13, encontramos al menos 13 exhortaciones. Versículo 9, que el amor sea sincero. Versículo 2, aborrezcamos lo malo, aferrémonos a lo bueno. Tercera, cuarta, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Dad preferencia a los demás en mostrar honor. No seamos perezosos en lo que precisa diligencia. Seamos fervientes en espíritu, sirvamos al Señor. Regocijémonos en la esperanza. Ser sufridos y pacientes en la tribulación. Constantes en la oración. Contribuir a las necesidades de los santos y practicar la hospitalidad. Ahí tenemos estos 13. Eso en 5 versículos, que hemos en los 5 primeros versículos. Por tanto, ya solamente intentar tratar esto en 1 hora es prácticamente imposible. Pero creo que estas 13 exhortaciones y otras tantas o más que tenemos en los otros versículos, del 14 al 21, están escritas para que el Espíritu Santo las use como instrumentos para transformar nuestras vidas y santificar nuestras vidas también. Porque la realidad es que reconocemos nuestra necesidad de que el Espíritu Santo obre en nosotros, y también somos conscientes de que la mera lectura de la palabra, sin meditar en ella, no va a producir vidas santas y piadosas.
pero la realidad es que dependemos de la obra del Espíritu Santo en nosotros para que la palabra de Dios genere en nuestras vidas y produzca todas estas exhortaciones, obediencia a todas estas exhortaciones que ordena. Ahora, básicamente podríamos decir que hay dos grupos bien definidos en este pasaje. El primero abarca estos versículos del 9 al 13, donde encontramos estas 13 exhortaciones que hemos visto y que nos muestran una serie concisa de reglas para la vida cristiana y que con la ayuda del Señor trataremos algunas con más detalle. Y la segunda parte son los versículos del 14 al 21, donde Pablo ofrece reglas o principios que deben regir nuestras relaciones con nuestros semejantes y que resumiremos muy brevemente o tocaremos muy por encima. Ahora, sin más preámbulo, vamos a tratar con la primera exhortación de este primer grupo o serie del apóstol. Dice el versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Literalmente dice el amor sea sin hipocresía. Recordemos que Pablo todavía está desarrollando lo que significa tener una mente transformada, como nos dice a partir del versículo 2 de este capítulo 12. Y cómo se ve cuando no pensamos más alto de nosotros mismos de lo que deberíamos, sino que pensamos cuerdamente, conforme a la medida de fe que tenemos. Algo que dice el versículo 3 de este capítulo de Romanos, que dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El domingo pasado escuchábamos a nuestro hermano Pedro desarrollar este versículo. Ahora, en el versículo 8, Pablo dice que la dádiva debía ser generosa, el liderazgo diligente y la misericordia dada con alegría. Y ahora simplemente, después de presentar esto en el versículo 8, dice, y el amor debe de ser sin hipocresía. Y yo preguntaba, de todas las cosas que podría haber dicho sobre el amor que sea grande, un amor que sea sincero, que sea alegre, gozoso, constante, un amor valeroso, dice que el amor sea sin hipocresía. Y me preguntaba, ¿por qué tendría Pablo esto en mente? Y creo que lo tiene en mente porque es justo lo contrario de lo que el versículo 3 decía, que no debemos pensar demasiado bien de nosotros mismos, sino pensar con fe y cordura. Es decir, pensar con la mente y el corazón puesto en Cristo y no en nosotros. El versículo 3 trata sobre un maravilloso olvido de uno mismo al servicio de Cristo. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y lo opuesto a tener un olvido de sí mismo es la hipocresía. ¿Por qué? Porque el hipócrita está totalmente preocupado por sí mismo. La pregunta que se hace el hipócrita generalmente es ¿cómo me verán los demás? Es su pregunta principal. ¿Cómo puedo crear en los demás una buena impresión de mí mismo? Y este quizás sea el deseo que lo consume a una persona. Y Pablo trabaja para mentes transformadas, que no se conformen a este siglo, sino que se renueven, como dice los primeros versículos de este capítulo. Y esto significa, ante todo, no darse importancia a sí mismas, sino a Cristo. Y por esto escribe que el amor sea sin hipocresía. Y mi pregunta era, ¿qué es la hipocresía y cómo se manifiesta? Y yo pensaba que la hipocresía se manifiesta básicamente de dos maneras. Una es que la hipocresía siempre intenta que lo externo, lo que ve la gente, lo externo, ilumine, resalte y brille y resplandezca mucho mejor que lo interno. Que la cara que presentamos a los demás sea por la que nos vayan a juzgar y que ésta sea luminosa, que tenga su alegría, su don, que atraiga a las personas. Y presentamos muchas veces para ello lo que parece un comportamiento amoroso, pero que en realidad no dice lo que sentimos por dentro. Tal y como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, si repartiese todos mis bienes y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si hacemos cosas visibles, como está contando aquí, repartir todos los bienes, que la gente lo vea, si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero si el amor no es sincero, de nada sirve.
Así que podemos hacer grandes hechos, actos externos, notables de sacrificio y no tener amor. Y a veces cosas que cuestan realmente sacrificio realizarlas, pero estamos buscando nuestro propio ego, la satisfacción de nuestro propio ego. Posiblemente la declaración clásica de esta forma de hipocresía se encuentra en Mateo 15:7, donde Jesús dijo: hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. La alabanza externa de los labios no iba acompañada de una alabanza interna del corazón, y Jesús llama a eso hipocresía. Pocas cosas provocaron tanto la ira del Señor como la hipocresía en el tiempo que estuvo aquí de nosotros. Escribe también Mateo 23: hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque son como sepulcros blanqueados, que por fuera a la vista se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Qué duro, ¿verdad?, las palabras del Señor en este aspecto. Por tanto, una forma de hipocresía es intentar que lo externo aparente un escenario que no existe, que no se corresponda con la realidad interna. Una segunda forma en que se manifiesta la hipocresía es cuando ocultamos el pecado interno al presentar una fachada moral externa. Y aquí está la otra manera en que la hipocresía se muestra muchas veces. Muchas veces ocultamos nuestros propios defectos, a veces incluso de nosotros mismos, al llamar la atención sobre los defectos de otras personas para que los nuestros no se manifiesten tan claramente. Aquí también dijo el Señor: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Así que Pablo lo que está diciendo es: el amor verdadero no actúa así. El amor sea sin hipocresía. No es amor si es hipocresía. Dice en 1 Corintios que el amor se goza con la verdad. Pero la hipocresía se trata de falsedad, se trata de ocultación, se trata de engaño, de encubrimiento, de mentira, de apariencia. La hipocresía, de hecho, es lo opuesto a amar de verdad. Por lo tanto, es lo opuesto al amor. Y por eso Pablo dice que el amor sea sin hipocresía, que sea genuino, porque si el amor no es genuino, no es amor. Cuando hacemos algo, hipocresía, no estamos haciendo amor para los demás, estamos mirándonos a nosotros mismos y buscamos solamente el goce para nosotros. Buscamos el reconocimiento, que los demás nos vean a nosotros, y no estamos dando para los demás, estamos dando para nosotros mismos. Así que hemos visto estas dos maneras en que se manifiesta la hipocresía. Ahora, ¿cuál es el origen de este mal? ¿Qué sucede? ¿Por qué la gente hace esto? ¿Por qué lo hacemos? Y yo pensaba que al menos hay dos objetivos de la hipocresía en el Nuevo Testamento que encuentro. Primero está el objetivo de obtener y mantener la alabanza y aprobación de otras personas para ser alabados por los hombres. Mateo 6:2, Jesús dijo: cuando des a los necesitados, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y el versículo 5 dice: cuando oréis, no debéis ser como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La hipocresía surge del anhelo de que otros nos engrandezcan. En otras palabras, ansiaban la recompensa de la aprobación y la alabanza de los hombres. Y cuando hacían esto y se paraban en las esquinas a orar y hacer las cosas visibles, estaban buscando simplemente que los hombres les reconocieran, que les alabasen, que dijesen qué buenas personas son. Esto es lo que ellos estaban deseando. Y la realidad es que muchas veces la obtuvieron, y eso fue todo. Todo su esfuerzo lo habían conseguido ya, por eso dice el Señor que ya tienen su recompensa, porque lo que han buscado ya lo han obtenido. El propósito de su manera de actuar era ese. Y a veces nosotros también podemos caer en este defecto y también obtenemos nuestra recompensa, pero la obtenemos aquí, no delante del Señor. Y el amor no es así, dice Pablo. El amor no es hipócrita, no anhela la alabanza de los hombres.
ha sido de esa esclavitud, ha sido liberado de esa esclavitud de buscar lo uno propio, de buscar simplemente el ego, el que nos reconozca la gente así. Y de hecho esa actitud se acerca a la esencia del amor. No se considera muy importante, el amor no se considera muy importante, es más, no se considera nada en absoluto, porque el amor auténtico está centrado en Cristo y en todo lo que Dios es para nosotros en Él. El mandamiento de amar sin hipocresía es en realidad un mandamiento a conocer a Cristo, amar a Cristo, encontrar total y completa satisfacción en Cristo, para no anhelar más la alabanza de los hombres hacia nosotros mismos. Es, como decía Juan Bautista, necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y esa es la realidad del amor. Ahora, el segundo aspecto de la hipocresía es más sutil, pues es tratar de encubrir algún tipo de pecado que quizá no tenga que ver con nuestro anhelo de alabanza. Por ejemplo, en Lucas 13, Jesús sana a una mujer que llevaba 18 años encorvada, era sábado, y entonces el principal de la sinagoga se enoja y dice: hay 6 días en los que se debe trabajar, ven en esos días y sé sanado, y no en sábado. Parece que no está diciendo nada extraño, pero sin embargo el Señor Jesús le respondió: hipócrita, ¿acaso cada uno de vosotros no desata su buey o su asno del pesebre en sábado y lo lleva a beber? Parecía que el celo de este hombre era por las cosas del Señor. Pero Jesús llamó hipocresía al celo de este hombre por el sábado. ¿Por qué? Porque creo que no era tanto que buscara la alabanza de los hombres en sí, pero era hipócrita porque su celo religioso ocultaba algo. ¿Qué ocultaba? ¿Acaso cada uno de vosotros no desata su buey o su asno en sábado y lo lleva a beber? En resumen, lo que estaba ocultando era el dinero. Dicho de otra manera, esta mujer, lo que le estaba diciendo el Señor, esta mujer te importa un bledo, pero te importan tu buey, te importa tu asno, y tu celo por el día del Señor es pura hipocresía. Hermanos, cuidado con usar nuestro cristianismo como pretexto para esconder nuestro pecado. El amor auténtico sin hipocresía no se esconde. El amor auténtico no se obsesiona con los defectos ajenos, no anhela la alabanza de los hombres, no se comporta religiosa y piadosamente para ocultar el pecado de uno mismo. El amor se olvida de sí mismo y mira a Cristo y rebosa alegría en Él para suplir las necesidades de los demás. Así que busquemos a Cristo y eso es todo lo que necesitamos. Que el amor sea genuino, sin hipocresía, dice el versículo 9, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Creo que la mayoría de los cristianos, algo que tenemos que hacer la mayoría de los cristianos, es profundizar en la Biblia. Creer en la Biblia, creer en la palabra de Dios, impregnarnos, meter en la cabeza lo que significa y lo que implican estas sencillas afirmaciones. Es decir, aplicar en nuestro vivir estas enseñanzas del Señor. Y leemos: aborreced lo malo y seguid lo bueno. Lo malo y lo bueno. Ahora, el bien y el mal no son subjetivos. No dependen de nosotros mismos ni de nuestros puntos de vista para convertirse en buenos o malos. El bien y el mal, está sin más, son buenos o malos objetivamente. De manera que el bien no es lo que quieres que sea bueno y el mal no es lo que quieres que sea malo. De hecho, que nos guste algo no lo hace bueno, ni odiarlo lo hace malo. Que nuestra sociedad diga que algo es bueno e incluso que pretendan imponerlo como tal por ley y que haya una multitud que así lo afirme y que lo corrobore y lo proclame, no lo hace bueno en sí. Ni hace malo lo que la sociedad o la cultura quieran definir como malo. Existe la realidad ahí fuera. Esa realidad es buena o mala. Nosotros no la hacemos buena o mala. El bien y el mal no cambian porque alguien quiera determinar que lo que era malo ahora es bueno o que lo que era bueno ahora es malo. El bien y el mal no cambian, cambiamos nosotros. Y realmente en estos tiempos estamos encontrando unos ataques brutales realmente contra estos conceptos, lo que Dios dice y lo que el hombre quiere imponer realmente. Ahora, la razón
por la que existe el bien objetivo fuera de nosotros, es porque hay un Dios fuera de nosotros. Si no hubiera un Dios, si no hubiera Cristo, entonces el bien sería subjetivo y no objetivo. El bien estaría en el pensamiento de las personas, especialmente de las personas poderosas y fuertes. Ellas son las que determinan, como quieren hacer muchas veces actualmente, determinar qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. La fuerza justificaría la justicia, pero la realidad, hermanos, es que Dios existe. Y por lo tanto la fuerza no justifica la justicia. El fin, la verdad, lo correcto y lo admirable tienen un fundamento objetivo en Dios y en su autorrevelación, Jesucristo. Y esto significa que el campesino más humilde de Rusia, el judío de Alemania de siglo XX, de mediados del siglo XX, el esclavo de Luisiana o el prisionero cristiano de Roma pueden decirle al más poderoso Stalin, Hitler, el dueño de una plantación o al César: no, señor, eso está mal. Y todo su poder no lo justifica. Hay un Dios por encima de usted y por lo tanto el bien y el mal tienen una realidad objetiva aparte de usted. Recordemos, quizá lo más cercano, el judío de Alemania, lo que ocurría. Para ellos era algo que estaba bien hecho y así lo vendían a la sociedad, pero no determinaban ellos lo que era bueno y lo que era malo. Hay un Dios y Él es el que determina las cosas. Y Pablo escribe: aborrecer lo malo, aferrarse a lo bueno. No dice elige ir contra el mal y elige el bien. Las palabras de Pablo son contundentes. Dice aborrecer. Y creo que la palabra aborrecer es una buena traducción, porque aborrecer es despreciar, odiar, rechazar por completo. Aferrarse a lo bueno significa abrazarlo y amarlo. Por tanto, nos está diciendo Pablo lo que tenemos que hacer, rechazar, y lo que tenemos que abrazar. En otras palabras, a Dios no le interesa principalmente una religión basada en la fuerza de voluntad, ni una moral basada en la fuerza de voluntad. Elegir no basta. Elegir no indica una transformación moral profunda. Recuerda el significado de la hipocresía: cambiar el exterior con decisiones basadas en la fuerza de voluntad para que resalte, para que sea lo que resalte realmente. Ahora bien, Pablo dice: no solo eviten el mal, aborrezcan el mal. No solo elijan el bien, abracen el bien, síganlo. La vida cristiana no es una simple elección. Es elegir con intensidad aborrecer el mal y abrazar el bien. No es solamente aborrecer el mal, necesitamos también abrazar el bien. No es abstenernos de las cosas, sino procurar esforzarnos en las cosas buenas, en que resalten y que sean las que brillen. Versículo 10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El afecto fraternal es el cariño de una familia, un cariño que nace de una larga relación y que forma lazos profundos. Claro que puedes tener riñas y enojarte, pero si alguien se mete con tu hermano, el cariño familiar se manifiesta con fuerza. Y esto lo podemos entender todos nosotros. El afecto fraternal entre los creyentes es natural, porque el nuevo nacimiento significa que todos nacemos en la misma familia. Tenemos un solo Padre y todos los nacidos de nuevo somos hermanos. Primera de Juan 5:1 dice: todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de él. En otras palabras, el amor al Padre se manifiesta en el amor a los hijos. El afecto a Dios trae afecto a sus hijos. Pasaremos la eternidad juntos en la relación más dulce posible. Y allá en el cielo, en la eternidad, no habrá desconfianza, enemistad, resentimiento ni desaprobación en el cielo. Y Dios nos manda vivir a la luz de esa realidad familiar ahora mismo. La pregunta que surge es: ¿cómo? ¿Cómo se le puede tener cariño a un creyente que quizá ni siquiera te cae bien? ¿Cómo se le puede tener cariño a una persona que ni siquiera te saluda? ¿Cómo se honra a un creyente que puede hacer cosas deshonrosas? Creo que debemos de recordarnos a nosotros mismos que todos los otros creyentes, sin pensar cuán imperfectos sean, son hijos de Dios, tu Padre.
Él, su Padre también. Repitámonos la verdad de que son mis hermanos, tus hermanos y hermanas para siempre. Recuerda que Cristo derramó su sangre por ellos. Son perdonados por todas las cosas de ellos que te molestan. Son justificados solo por la fe. No afirmemos solo la palabra del amor fraternal, solo de palabras. No lo afirmemos con las palabras y la neguemos con nuestras acciones. Si Dios los ha revestido con la justicia de Cristo, igual que lo ha hecho conmigo o contigo, tú los debes considerar revestidos con la justicia de Cristo. Y cuando Cristo los reviste de justicia, Él sabe cómo son ellos y ha perdonado sus pecados también, igual que ha perdonado los tuyos. Y aprendamos a no mirar tampoco la paja en el ojo ajeno, miremos también lo nuestro. Y la realidad es que sí, hacen cosas malas, sí que tienen malas actitudes, son inmaduros, son incluso molestos muchas veces, tienen defectos que nos molestan, tienen muchos defectos muchas veces. Pero no deshonremos la sangre de Cristo que cubre todo esto. Glorifiquemos la obra terminada de Cristo por la forma en que la aplicamos a ellos y luego dejemos que el afecto crezca. Y lógicamente cuando hablamos de relaciones quizás podamos pensar, no puedo, no tengo fuerzas para ello, soy incapaz de hacer esto. Y me preguntaba, ¿desde cuándo se supone que los mandamientos de Dios se pueden cumplir con nuestras propias fuerzas? No tengo fuerzas, pero no tenemos que cumplirlo con nuestras propias fuerzas. Para los hombres, dijo el Señor, esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Así que pidamos al Señor que Él nos ayude a generar este afecto fraternal por los hermanos. Pero el versículo dice más aún, dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ahora, honrar es diferente de tener afecto. Se puede honrar a alguien a quien no tengamos afecto. Eso es posible. De hecho, muchas veces lo estamos haciendo. Honramos a personas que están en una situación superior a nosotros, aunque no tengamos afectos para ellos. Pablo no quiere que elijamos entre ambas cosas, entre el afecto fraternal o la honra. Dice que debemos efectuar ambos, pero son diferentes. Honrar a alguien es tratarlo con tus obras y palabras como si fuera digno de tu servicio. Puede que no lo merezca, pero podemos hacerlo de todos modos. Y a veces, generalmente, honrar a las personas significa tratar a las personas mejor de lo que merecen. Puede que sean sinvergüenzas, pero podemos considerarnos dignos de honor. Podemos considerarlos dignos como Dios nos considera justos. Y eso no significa que no veamos sus faltas, pero actuamos y hablamos para honrarlos a ellos. Pero el texto dice más aún, dice, prefiriéndoos los unos a los otros. Dicho de otra manera, prefiriendo honrar a ser honrados. Así que no nos centremos en cómo podemos ser honrados, sino en cómo podemos honrar a los demás. No es fácil dar a otro prioridad en los honores. En la mayoría de nosotros hay bastante ego como para hacernos desear nuestros derechos y reclamar los honores y reconocimientos que consideremos ser merecedores. Muchas veces dentro de las iglesias, uno de los grandes problemas es que queremos recibir nuestros honores y que pensamos que merecemos mucho más de lo que se nos da muchas veces. No se nos reconoce lo que estamos haciendo, nuestra labor, y queremos que sea reconocida. Hermanos, a nosotros nos pagará el Señor. No tienen que pagarnos los hermanos con reconocimiento. Matemos el anhelo de recibir honores y notoriedad. Cultivemos el amor por honrar a los demás. Ahora, tengamos cuidado de honrar solo a un cierto tipo de personas. Cuidado con honrar solo a un cierto tipo de personas. Una raza, un color, una clase socioeconómica, un nivel educativo, una edad, una forma de vestir, una imagen física, un estatus social o una personalidad. Dios se indigna mucho cuando ve este tipo de deshonra en la iglesia. En Santiago 2, del 1 al 6, muestra la falta de honra que realmente desagrada al Señor. Hermanos míos,
no hagan acepción de personas en la fe que tienen en nuestro Señor Jesucristo, el Señor de la gloria. Porque si en su asamblea entra un hombre con anillo de oro y ropa fina, y también entra un pobre con ropa raída, y se honran al que viste la ropa fina y le dicen, siéntate aquí, en un buen lugar, mientras al pobre le dicen, quédate allí de pie o siéntate a mis pies, ¿no habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y os habéis convertido en jueces con malos pensamientos? Escuchen, mis hermanos, ¿acaso Dios no ha elegido a los pobres del mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a quienes lo aman? Pero vosotros habéis deshonrado al pobre. Cuidado con hacer acepción de personas. Debemos de honrar a los demás, no hacer acepción de personas. Así que, hermanos, prefiramos honrar más que ser honrados y cuidémonos de hacerlo con parcialidad. Versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritus, sirviendo al Señor. Toda la vida es un servicio al Señor. No servimos al Señor un día a la semana y los otros 6 días servimos a otro Dios distinto. Este versículo habla de la vida. Diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Habla de vivir como para el Señor, ya sea que comamos, bebamos o hagamos lo que hagamos, hacerlo en el nombre del Señor y para su gloria, ya que toda la vida le pertenece. Hay 2 frases que describen cómo debemos servir al Señor. Primero, debemos servir al Señor sin descuidar la diligencia. La Nueva Versión Internacional dice, nunca dejen de ser diligentes. Esto es un toque de atención a la ociosidad, la pereza, el letargo, la inactividad, la apatía y la relajación. Pablo asume que si ves esto en ti mismo, puedes hacer algo al respecto. Por eso no te quedes atrás, no te dejes llevar, no te abandones a la inercia. No te rindas a la comodidad. No establezcas tus metas en vivir un cristianismo de fin de semana. Despierta el celo por Dios y por la causa de Dios. Hermanos, hay grandes cosas por las que vale la pena vivir, y ceder a la pereza es un sacrilegio contra la grandeza de Dios y sus gloriosos propósitos en el mundo. William Barclay dice que el cristianismo puede abrasarse, puede quemarse, pero nunca debe oxidarse. Por esta razón el apóstol sigue diciendo, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Y la palabra ferviente viene del latín fervere, que significa hervir. Un derivado es el sustantivo fervor, el acto de hervir. Pero en el latín adquirió un sentido de ardor, de vigor, de vivacidad. Necesitamos recurrir a la palabra de Dios y permitir que el Señor de la gloria infunda vida, energía, esperanza, entusiasmo, pasión y sinceridad en nuestro espíritu. Y esto no es solo una exhortación para los jóvenes. Me dirijo a los jóvenes, pero a los mayores también. Porque a veces parece que los mayores ya hemos llegado a un punto en el cual ya nos queda dormir, echar a dormir y relajarnos con todo. Y entonces siempre hacemos las exhortaciones, los jóvenes para arriba, los jóvenes para abajo. Yo recuerdo eso también. Pero la realidad es que el servicio al Señor es para toda la vida. Caleb, cuando tenía 85 años, quiso elegir un terreno quizá el más difícil de todos. Y él decía con 85 años que tenía toda la fuerza de la juventud. Es alguien que había estado sirviendo todo el tiempo y eligió la conquista de la tierra de Israel, más difícil de todas, donde vivían los anaceos, los gigantes anaceos. La voluntad de Dios para ti esta mañana, tengas la edad que tengas y las circunstancias que estés viviendo actualmente, es esta: que vivas tu vida con vivacidad, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Si tienes este hervir en el espíritu, encontrarás maneras de entregar tu vida al servicio del Señor. Recordemos que somos cristianos. Nuestras vidas están ligadas a Jesucristo por la fe y Él es el Señor de todas las cosas. El versículo 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Creo que esta esperanza y perseverancia en medio de las tribulaciones, lo expresa Pablo en 2 Corintios 4:19. Dice, esta leve y momentánea aflicción, es decir, esta aflicción, al referirse a aflicción, se refiere a todas las aflicciones de esta vida,
Por tanto, no se refiere a una aflicción leve, sino a cualquier aflicción que nos toque pasar, cualquier tribulación, aun cuando nos parezca súper dura también a nosotros. Pero esta, para Pablo, es una leve y momentánea aflicción. Nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. No mirando en nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que sostenía el gozo de Pablo en medio de la aflicción era esta esperanza en las cosas que no se ven. Él se decía, se predicaba a sí mismo, y nosotros también debemos hacerlo. Esta aflicción no es insignificante, no es absurda, no es cruel, no es inútil, no. Me está preparando una experiencia de la gloria de Dios que superará cada momento y cada grado de sufrimiento en esta vida. Esa es nuestra esperanza. Su fundamento es la sangre y la justicia de Cristo, por los cuales somos justificados mediante la fe. Su meta es la gloria de Dios, que un día experimentaremos en el rostro de Jesucristo. Luego dice, constantes en la oración. Primero hablemos del significado de ser constantes. La palabra constante no significa que oremos aquí cada minuto. Significa persistir en la oración. Significa perseverar, mantenerse firme, ser práctico, ser practicante de ella. No rendirse ni descuidarse, que llegue a ser un hábito en nosotros. Y esto es lo opuesto a lo aleatorio, lo ocasional, lo esporádico, lo intermitente. Porque en otras palabras, Pablo llama a todos los cristianos a hacer de la oración una parte regular, una parte habitual, periódica y disciplinada de su vida. Tratar la oración como tratamos el comer, el dormir o el hacer nuestro trabajo. No lo hagamos de forma intermitente. No supongamos que sirve para llenar los huecos de otras cosas. Yo hago todas las cosas que tengo que hacer y hoy he tenido 10 minutos que voy a dedicar a la oración. Hago primero mis cosas, aquello que me agrada, y luego me dedico a hacer las cosas con el tiempo que me sobra, a hacer algo para orar con el Señor. Tratar con Dios en oración merece más que una conexión improvisada. La realidad es que Él, por supuesto, está disponible en cualquier momento y le encanta ayudar siempre. Pero creo que no se sentirá muy honrado cuando no le dedicamos tiempo durante el día para prestarle una atención personal. Todas las relaciones se resienten sin una atención constante y delicada. ¿Tienes un amigo íntimo? Si quieres distanciarte de él, deja de tener relación. En poco tiempo verás cómo eso se ha distorsionado mucho. Pablo nos invita a todos a una vida de encuentros regulares y planificados con Dios en oración, en los que lo alabamos por quién es Él, le agradecemos lo que ha hecho, le pedimos ayuda e intercedemos por quienes amamos, incluyendo a nuestros perseguidores y enemigos. Pero vamos a entrar ahora en los últimos versículos de este capítulo. Pablo repite lo mismo una y otra vez en este párrafo. Versículo 14 dice, no maldigan a los que los persiguen. Versículo 17, no devuelvan mal por mal. Versículo 19, no se venguen. 21, no se dejen vencer por el mal. Y luego el lado positivo. Versículo 14, bendigan a los que les persiguen. Versículo 18, vivan en paz con todos. Versículo 20, den comida y bebida a sus enemigos. Versículo 21, venzan el mal con el bien. Y quiero terminar con este último versículo que guarda un cierto paralelismo con el versículo 9, con el cual comenzamos. Dice, no seas vencido con el mal, sino vence con el bien el mal. Hubo un día, hace más de 2000 años, en que se solventó una batalla y el mal fue vencido por el bien. Cuando Cristo murió como rescate por todos los que creen, rompió las cadenas del pecado y la muerte que nos mantenían cautivos. Venció el mal con el bien. Venció el mal del pecado, la rebelión, la desobediencia, con el bien de su muerte y su resurrección. No venció el mal con palabras persuasivas. No convenció a la gente de que dejaran de pecar. No persuadió a la gente para que cambiara. Esto no fue en primer lugar una transformación moral. No dijo cambiad y luego ya actuaré yo. En primer lugar fue una justificación legal.
porque Cristo pagó lo que debía pagarse, y el veredicto del juez del universo fue justo. Todas las deudas saldadas. Esta fue una transacción legal entre Dios y el Hijo de Dios, de la que disfrutamos nosotros por la fe. Solo entonces, cuando somos declarados justos por medio de Cristo, comienza la transformación moral en nosotros. Así Cristo vence nuestra maldad con su bien. Venció nuestra maldad, haciendo por nosotros lo que jamás podríamos haber hecho por nosotros mismos. Satisfizo las demandas de Dios en nuestro favor. Pagó nuestro rescate. La vida perfecta de Cristo fue vivida y sacrificada. Por ello, ahora somos justos ante los ojos de Dios. La deuda con Dios está saldada. El derecho al cielo es claro. Y ahora, solo ahora, comienza nuestra transformación moral. Y esta transformación moral también es obra de Cristo, por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y sobre la base de su sangre comienza a liberarnos de la maldad de nuestras propias malas conductas y actitudes. Ese es el fundamento de Romanos 12:21. Somos discípulos de aquel que murió por sus enemigos. Así que ahora Dios dice a los discípulos de su Hijo: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. Es una cita de Proverbios 25. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien, nos dice Pablo. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice no te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien? Creo que en este contexto, justo de decir que seamos buenos con nuestros enemigos, creo que quiere decir no dejes que la hostilidad de tu enemigo te genere hostilidad, sino que tu amor triunfe sobre ella. No te dejes vencer por el mal. No te dejes vencer por la maldad de tu enemigo. No permitas que la maldad de otra persona te haga malvado. No quieras pagar su maldad con más maldad por parte tuya. Por eso dice no os vengáis, porque tendemos a revolvernos cuando alguien nos hace mal y procurar hacer las cosas mucho más aún. Cuando dejas que tu adversario te haga malvado, él es el vencedor. Si dejamos que el pecado de otra persona domine nuestras emociones, de modo que nuestra ira pecaminosa, nuestra miseria o nuestro desaliento se deban a su maldad, entonces estamos siendo vencidos por el mal. Y Pablo dice, no tienes por qué ser vencido de esa manera. Pero Pablo dice, no te dejes vencer por el mal. No permitas que la maldad de otra persona te provoque malos pensamientos, que te provoque malas actitudes o malas acciones. No le des ese poder. No tienes que hacerlo. Cristo es tu rey. Cristo es tu líder, tu campeón, tu tesoro. Cristo gobierna tu vida, no quienes hacen el mal. Así que cuando alguien nos haga daño, debemos decir, tú no eres mi Señor. No me voy a dejar controlar por tu mal, hacer que rebote en mí para hacerte daño a ti. No voy a permitir que mis actitudes, pensamientos y acciones sean dictados por tu maldad. Como resultado a tu maldad obrando en mí, no voy a obrar yo con maldad también contra ti. Cristo es mi Señor. Cristo dicta mis actitudes, pensamientos y acciones. Así que no seas vencido con el mal, sino vence con el bien el mal. Significa que tu amor triunfe sobre la hostilidad de tu enemigo. Hasta aquí, en esta mañana. Sé que he dejado muchas cosas pendientes, que han quedado muchas cosas sin tratar aquí de estos versículos, pero por eso decía al principio que os animo a que realmente entréis vosotros a la palabra de Dios y busquéis y meditéis sobre estos versículos por toda la riqueza que tiene en ellos. Ahora vamos a despedirnos y a dar gracias al Señor. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la profundidad de ella, por tantas cosas que tienes para enseñarnos. Gracias también, Señor, por aquello que has puesto en mi corazón para compartir, obviando otras muchas cosas, Señor, que son también tan prácticas y tan útiles, pero que la falta del tiempo no permite tratarlas, Señor. Pero tú has puesto en mi corazón tratar estos temas y te doy las gracias por ello. Y pido, Señor, que tu palabra
obre en los corazones de todos los que están aquí escuchando, o aquellos que lo han de escuchar a través de internet, Señor. Y que tú hagas la labor en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, para que obren de esta manera justa, fiel, Señor, ajustándose a lo que tú quieres enseñarnos en ello y llevando a la práctica en nuestras vidas tu palabra de una manera real y auténtica, Señor. Pues bendícenos, guárdanos ahora, permite que nuestros corazones rebosen, Señor, de alegría, de gozo, ahora cuando dentro de unos minutos podamos reunirnos, Señor, y hacer memoria de lo que tú hiciste por amor a nosotros, Señor. Cómo venciste con tu muerte, con tu resurrección, el mal, Señor, por medio del bien. Pues gracias por todas estas cosas, bendícenos y guárdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.